Padre, siguiendo con todos estos acontecimientos, o sea, Francisco reconoce el valor, la hermandad y el valor intrínseco de los seres humanos en un leproso y en quien sea. Pero esto también lo va convirtiendo en alguien que revoluciona el concepto de vivir una religión. Lo hace regresar al Evangelio. Sí, claro. Precisamente este amor de San Francisco al leproso no es algo romántico, como no lo es su trato con el hermano lobo. Él lo describe en su testamento, de los pocos escritos y los más importantes que tiene San Francisco. Uno de ellos es el testamento, y dice que el Señor me concedió comenzar una vida de penitencia, y que cuando estaba envuelto en pecados, es decir, antes de su vida, de su conversión, me parecía muy amargo ver leprosos, pero el Señor me condujo en medio de ellos. Él siente que Dios le fuerza. Él humanamente no se sentía para nada atraído por ese espíritu, qué sé yo, altruista de ir a cuidar leprosos, sino dice, él siente que Dios le condujo, le puso ahí en medio de ellos, y dice, practiqué con ellos la misericordia, y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me volvió dulzura de alma y de cuerpo. Entonces hay ahí una gracia interior, ¿no?, de Dios que le cambia su modo de sentir, su modo de ver. O sea, los santos no son filántropos, que son de una buena naturaleza y que les da pena y compasión la gente que sufre, etcétera. Hay algo mucho más profundo, y por eso son gente que se entregan al 100% a esa causa, y de maneras pues tan admirables como San Francisco. Él siente y él ve, él nos comparte pues como lo que él vive es fruto de la gracia de Dios, es fruto del Espíritu, es fruto de esa fuerza interior de Dios que le llama a vivir este Evangelio, que pues como Jesucristo lo proclama, es la liberación, ¿no?, la liberación de los cautivos, la libertad de los presos, etcétera, la liberación de toda aquella persona que sufre por una razón o por otra, por un problema espiritual, un problema moral, un problema social, etcétera. Esa es Jesucristo. San Francisco viene a seguir esta misma misión de Jesucristo. Es decir, que tal como Jesucristo proclama su misión en la sinagoga de Nazaret, también San Francisco, para él, San Damián es la sinagoga donde él, ¿no?, proclama su misión de liberación, de ser liberador de todos aquellos que sufren, y para eso se hace hermano, se siente hermano, descubre ese ligamen, esa conexión con ellos de la fraternidad. Ahora, padre, al tener una actitud así, también hay que tomar en consideración que Francisco abandona las ideas inculcadas por la sociedad, los valores no exactamente espirituales, las modas, los prejuicios. Lo que pasa con Francisco es que paulatinamente, en su conocimiento, se vuelve libre de espíritu, absolutamente libre de espíritu, Sí. que es el ideal espiritual, o uno de los ideales del espíritu humano. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Eso es el título del Libres libro. como Francisco, exactamente. Ir por el mundo cantando amor. Para cantar amor hay que ser libre. Bueno, pues por eso Francisco se va a Roma tan tranquilo, y no tiene empacho en exponer su ideal, por muy radical que parece y que escandalice a muchos del Consejo del Papa, es decirle lo que quieren vivir, el Evangelio así, a la letra, Pero a la letra. es una paradoja, ¿no?
el origen de todo es el Evangelio. Sí. ¿Cómo escandalizar por decir, oye, vamos a vivir nuestra fe? Hombre, pues es como cuando escandalizamos, y tú has escuchado alguna vez, te has fijado, cuando leemos el pasaje del Evangelio del Sermón de la Montaña, donde se dice, Jesús dice, no se preocupen por lo que han de comer o lo que han de vestir, miren cómo Dios a los pájaros los cuida y no les falta el alimento, y a las flores del campo las viste de belleza, etcétera. Ustedes valen mucho más que ellas, no se preocupen por estas cosas, porque por ellos se preocupan los paganos. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. ¿Cuánta gente al escuchar eso creen que es un chiste o creen que va en serio? La gran mayoría se queda en la primera parte. No, el chiste. Eso es para antes, para aquellos tiempos, quién sabe, ¿no? Sí. Cuando no tenían los compromisos, las obligaciones fiscales y tantos problemas que nos ha traído la vida moderna. Entonces todo eso quiere decir que el Evangelio hoy día, pues hay que escoger, como quien dice, a ver, esto sí, esto no. No, si no es una tabla de proverbios, el Evangelio es una forma de vida. Eso, ahí está. Pues eso es lo que pone de relieve Francisco. Entonces Francisco precisamente agarra aquellas cosas que son más fuertes, como si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma la cruz, sígueme, y renuncien a todo lo que poseen y vayan a predicar la buena nueva del Evangelio, etcétera, sin bastón, sin bolsas, sin sandalias, etcétera, que es uno de los textos que más le impresiona a Francisco cuando comienza como el primer arranque de evangelizador, lo tiene cuando escucha este Evangelio y dice, esto es lo que yo quería, ¿no? Y se va sin nada, pero la gran riqueza que lleva es proclamar el Evangelio de la paz a todos, ¿no? Entonces ciertamente que una de las cosas que nos invita Francisco a entender es eso, que el Evangelio, y él lo dice, se ha de vivir sin glosa, ¿no? Sin explicaciones así de bajarle la fórmula, y también en el fórmula. Ok. Bajarle el tenor, ¿no? Sí, pues echarle agua, ¿verdad? Echarle agua, sí. Para que no esté tan fuerte. Unos hielitos, su whisky con on the rocks, ¿no? On the rocks, sí, para que mate el... De limón, para que... Pues en el testamento él dice, cuando el Señor me dio hermanos, me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Ninguno me enseñaba, dice precisamente, ninguno me enseñaba. Sí había algunos que querían enseñar, pero él no se dejaba. Si nadie me enseñó lo que yo debía hacer, porque el Señor me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Pero también esto hace que, hablando de todo lo que significa el ícono de la cultura que es Francisco de Asís, es ícono también del idealismo. Del idealismo. Sí, pero un idealismo que no es tan idealista. No, un idealismo que es el idealismo de perfectamente es evangélico, soportable, ¿no?, con la realidad, o debiese ser soportable con la realidad. Ese ideal del Evangelio, San Francisco lo traduce, te iba a decir, en la regla que escribe para los hermanos, ¿verdad? Que es un punto muy interesante, porque la gente, cuando le pregunta a un religioso por su estilo de vida, le suelen preguntar a ustedes a qué se dedican, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros respondemos, nos dedicamos a vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se quedan con la boca abierta diciendo, ¿y eso? Bueno, eso también ya lo mencionó el hermano Eusebio cuando estuvo contigo, ¿verdad? Así es. Pues de hecho así aparece en la regla. Dice, la regla y vida de los hermanos, así empieza la regla de San Francisco. La regla y vida de los hermanos menores es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Entonces, ¿a qué se dedican los franciscanos? A vivir el evangelio. A vivir el evangelio. Entonces, esa es la fuerza carismática de la orden franciscana en la iglesia. Poner de relieve que, ante todo y sobre todo, nuestra vida es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
no cualquier evangelio, el evangelio de Cristo, y eso quiere decir que va a haber un compromiso con Jesucristo, con la persona de Cristo. Por eso el ideal, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Jesucristo, el ideal franciscano se expresa en una frase que también es famosa al menos entre nosotros, que es seguir las huellas de Jesucristo, pobre, humilde y crucificado. Seguir las huellas, es decir, de cerca, seguir a Cristo muy de cerca, pobre, humilde y crucificado. Ahora, este evangelio lo que hace en Francisco es convertirlo en un ser humano. Ahora sí que en el ideal de lo que es el ser humano. Sí. Pues sí. O sea, no hay carta más cabal en la historia de lo que significaron las enseñanzas de Jesús de Nazaret para convertirnos en verdaderos seres humanos que Francisco. Claro. No en santos y seres, no, en un ser humano. Y Francisco es la persona, ¿cómo digamos? La imagen de lo que significa ser humano. Tiene un punto de partida también en Francisco, y es cuando el año 1206 su padre le reclama las riquezas y Francisco se quita todo lo que lleva puesto y dice: desde ahora ya no diré Padre mío Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, al decir Padre nuestro, la familia, su familia ahora es la humanidad. Y ahí entonces obviamente que desde ese punto de referencia, pues ya todos somos hermanos porque somos su familia, la humanidad es su familia, bajo el cuidado de este Padre Dios. Ahora, padre, finalmente, porque ya nos están haciendo clic, como últimamente pasa, antes que nos corten la luz, la idea de Francisco, el amor por la humanidad, por los hermanos, va haciendo que el amor trascienda hacia toda la obra de Dios. Hoy es el Día Internacional del Respeto a la Dignidad de los Animales en la ONU. No es una casualidad que sea en el Día de Francisco, no porque sea el santo de la ecología, sino porque su llamado es el amor, el respeto y el cultivo de la vida, que es la personalidad de Francisco hecha una imagen. Sí. Esta es un ideal muy noble, pues. Pero mientras se deja a la gente morirse en las costas de cualquier país europeo, de inmigrantes que buscan otra vida, pues el preocuparse de los animales es muy noble, pero lo que pasa es que no se puede las cosas de contexto, ¿verdad? Sí, no se puede amar a los animales, a la vida y a la obra pues de Dios si no se empieza también por los seres humanos. O sea, es todo un contexto. Por eso te digo, pero Francisco sí carga con todo el contexto. Con todo el contexto. Es que no se puede separar. Todo es obra de Dios, y por eso el cántico típico de Francisco es el cántico a las criaturas. Por eso es cántico a Dios, esta mención. El cántico a Dios por las criaturas, ¿verdad? Porque es: loado seas mi Señor por el hermano sol, por la hermana luna, por la hermana agua, por el hermano fuego, por el hermano viento, por los que perdonan por tu amor. O sea, ¿cuánto es capaz de trascender la figura y la personalidad de Francisco? Más allá incluso del entendimiento de la hermandad con los seres humanos, sino con toda la creación de Dios. Sí, claro. Eso es una condición de excepción. Sí. Eso también lo menciona San Pablo. San Pablo. En la carta a los romanos, que la creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios con esos sentimientos de fraternidad, para que también ellos puedan alabar a Dios. Así es. Padre, muchísimas gracias. Ahora sí ya nos dice Super Chica que clic. ¿Ya se acaba el programa ya? ¿Sí, usted cree? Ya, pues faltan 10 minutos. Pues no, ahora sí ya no quieren. No, ahora sí. Llegando el clic y le cortan la luz. Muchas gracias a los que nos ven. Nos quedamos con muchas cosas que decir, pero... Claro, pero tenemos muchos más programas. Pero con el mensaje de paz y fraterno y bien. Paz y bien. El mensaje franciscano. Pues paz y bien para todos los que nos ven
aquí en América, muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches. Los esperamos en 8 días y pásenla bien, padre. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Paz y bien. Paz y bien.